25 de mayo, hace 187 años, se producía la primera pronunciación de los vecinos de Buenos Aires acerca de su intención de independizarse de la corona española. Nos visita la profesora Marta Boneto de Gentilomo, viene en representación de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, justamente para conversar, para rememorar esta celebración del 25 de mayo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, muy agradecida por la invitación. Y como todos los años nos volvemos a encontrar para esta fecha, porque la Junta quiere rendir su sentido homenaje a todos esos grandes hombres que realmente iniciaron la construcción de esta patria. No sé qué me va a querer preguntar. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, a través de las últimas investigaciones, parte de lo que nos ya ha aportado, diríamos, a los distintos países, esta nueva ciencia, relativamente nueva, porque ya está llevando unos años como el revisionismo histórico, que día a día va clarificando más los acontecimientos y los hitos históricos de los países de Latinoamérica. En el caso nuestro, por ejemplo, el 25 de mayo. Muchas veces se da la pregunta, el interrogante, ¿cómo Argentina tiene 25 de mayo y 9 de julio? 25 de mayo de 1810 y 9 de julio de 1816. Una gesta en el puerto de Buenos Aires, otra en San Miguel del Tucumán. ¿Podríamos abordar este tema para clarificar el concepto de nuestra audiencia? ¿Cómo no? Parece muy contradictorio y es como significar que la patria tiene dos cumpleaños. Es como si un ser humano, muy amable, cumpliera 2 veces al año su cumpleaños. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que ponerse en el momento, en la época y en lo difícil de la situación y de aquellas personas que tuvieron la responsabilidad de conformar un país cuando todo esto era un gran reino, el famoso reino de India y el virreinato del Río de la Plata, organizado administrativa e institucionalmente y manejado desde España. Al caer el régimen español, es decir, al invadir Napoleón la península ibérica y el monarca estar prisionero, cada uno de los cabildos de las distintas regiones, no solo ibéricas, o sea, en el continente europeo, sino americanas, trataron de reasumir su autoridad y gobernar en nombre de ese rey que estaba preso. Eso es lo que pasa entre nosotros el 25 de mayo de 1810. Es decir, el pueblo de Buenos Aires asume la responsabilidad de gobernarse al no existir la cabeza visible de un gran reino que ya de por sí venía quebrándose, resquebrajándose. O sea que el 25 de mayo es la libertad, es el primer grito de libertad. Es el momento en que todavía no dijimos vamos a romper totalmente los lazos. Más allá de eso... Gobierno propio, más bien. Gobierno propio. Tenemos que reconocer que las ideas liberales estaban cundiendo en toda América y ya estaba la llama de separarse del poder español. Claro, una cosa, yendo ya al aspecto estrictamente institucional, durante la semana de mayo se produce una serie de novedades, sobre todo después del 22, cuando se reúne el Cabildo. También es importante destacar que no hubo una sola junta. No hubo una sola junta. Se eligió primero una junta que fue presidida por el propio virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, y el pueblo de Buenos Aires no la aceptó. De esa junta participó inclusive don Cornelio Saavedra, porque era el dueño de las armas de ese puerto. Y el pueblo no la aceptó, o sea que hubo que convocar nuevamente en la mañana del 25 a que se presentaran todos para volver a promover otro gobierno. Muy bien, podemos sintetizar diciendo que la gesta del 25 de mayo fue el primer grito de libertad, de independencia, ¿no? El anhelo de tener el gobierno propio, en razón de que hasta entonces las leyes españolas eran las que regían acá en nuestra tierra, en nuestra región. Existían partidos políticos en aquel entonces también. ¿Ya? No con la organización institucional de un partido político, pero existían diversas acciones en pugna que proponían diversas formas de organizar ese gobierno que nacía. Entonces
Hubo muchos encontronazos, inclusive hay un relato magnífico en las memorias de don Tomás Guido, donde habla que el club, dice él, nos reuníamos en la casa del señor Peña, y nuestra sala de sesión era el comedor del señor Peña. Y ahí inclusive habían dentro de ese mismo grupo que sí quería la libertad definitiva, diferentes opiniones. Yo les cuento como anécdota, es Antonio Beruti quien escribe los nombres de aquellos patriotas que van a ser los componentes de la primera junta, porque no se ponían de acuerdo tampoco quiénes tenían que integrar esa junta. Claro, era toda una novedad, no todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento. A veces es difícil de resolverlo. Difícil de resolver y difícil de manejarnos desde acá y sin apoyo o sin, digamos, la tutoría de alguien que nos respalda. Es la primera vez, es decir, los habitantes del Río de la Plata tienen por sí solos que empezar a gobernar. Ahora, otro hecho digno de ser destacado es que uno de los primeros gobernantes del interior, de lo que después fue la Confederación y nuestra nación argentina, Tomás de Rocamora de Misiones, adhiere a la gesta de mayo. Eso tiene, ¿no?, su explicación, porque el Cabildo de Buenos Aires podía tomar, digamos, esta determinación solo para la ciudad de Buenos Aires. Entonces invita a todos los cabildos del interior a adherir a la Revolución de Mayo o a adherir a este primer grito de libertad, esta nueva forma de organización que iba a tener nuestra patria. Ahora, yo siempre digo que es el nacimiento de la patria, que después hayan pasado 6 años y después de 6 años recién nos pusimos de acuerdo en qué tipo de gobierno, cómo iba a ser, qué representatividad iba a tener cada región, eso es otra cosa. Pero es el primer grito de libertad, si bien es un acontecimiento estrictamente porteño, ¿no es cierto?, por cuestión geográfica. Era el puerto de Buenos Aires. Muy bien, vamos a pedirle al maestro Ojeda, a los tres del Río, para...